Nadie puede ignorar la pandemia, nadie puede ignorar la situación económica, nadie puede ignorar la situación social, pero hay temas que tocan a los trabajadores. Tema ART, tema teletrabajo que se acaba de sancionar recién en el Congreso Nacional, que ha tenido exabruto por parte de algunos comunicadores, pero eso no importa, allá ellos con el exabruto. Vamos a hablar con el doctor Jorge Elizondo. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, buenas tardes. Como siempre decimos, usted es nuestro columnista en materia laboral o en temas laborales. Doctor, tema ART. Hoy por hoy, no le digo que esté parado, pero está ahí en una nube, ¿sí? En la legislatura de la provincia. Deme su opinión, una vez más, ¿qué significaría sancionar esta ley de adhesión en la provincia de Santa Fe y particularmente cómo impactaría en los trabajadores? Bueno, ante todo, buenos días, saludos a la audiencia. Yo considero que si la provincia llegara a adherir a esta ley, la de provincia habría sancionado una ley inconstitucional, no solo contraria a la Constitución Nacional, sino contraria a los pactos universales de derechos humanos. En primer lugar, a la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo artículo 10 reconoce a cualquier persona el derecho a acceder a la justicia. Y en este caso se le desconoce a los trabajadores este derecho. O sea que ya de por sí esto es suficiente como para considerarlo inconstitucional. Pero también afecta al federalismo. Afecta al federalismo porque somete a la provincia a un organismo dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación, que es la Superintendencia de Riesgo del Trabajo de la Nación. En tercer lugar, porque le da facultades de carácter judicial a organismos administrativos que ni siquiera están conformados por funcionarios públicos, cuyos sueldos son pagados por las ART y además no tienen estabilidad como funcionarios. Bueno, córrase un poquitito hacia la izquierda, como estábamos preparándonos, hacia la izquierda. Ahí estamos. Bien, o sea que los médicos van a opinar jurisdiccionalmente en un trabajo que es social y laboral concretamente, ¿sí? Y están ligados en su carácter de tales a la empresa aseguradora que quiere seguir haciendo pingues guanancias. Además, todo un verdadero chiquero lo mandan desde las comisiones médicas, desde el norte de la provincia, tal lado, con fuerte presión. Y además, si queremos analizar ideológicamente, esta es una ley del macrismo, doctor. Sin ninguna duda. Pero además, tenga en cuenta una cosa. Yo le digo a los trabajadores, porque los trabajadores a veces por ahí se confunden y creen que son juntas médicas. Estas no son juntas médicas. Acá les dan el rango de tribunales, que pueden emitir decisiones, que hacen cosas juzgadas. Y además de hacer cosas juzgadas, si el trabajador quiere apelar, ojo, que esta ley, cuyo proyecto fue sancionado por el Senado, sí, tiene media sanción del Senado, no es ley todavía, indudablemente que al fijar un plazo de caducidad de 60 días desde la notificación de la resolución, genera un recorte más de los derechos del trabajador. Usted sabe que el trabajador tiene 2 años para accionar judicialmente. Acá le dan 60 días y si no lo hacen 60 días, caduca todo derecho. Eso es lo grave, una de las tantas cosas graves que le agrega el proyecto de adhesión. Es gravísimo. Entonces, es muy grave. ¿Y saben qué otra cosa grave también? Si el trabajador no está de acuerdo con el porcentaje de incapacidad que le dan, supóngase que le dan un 10%, y quiere accionar por el 40%, supóngase, porque su incapacidad es muy alta, no puede ni siquiera cobrar ese 10%. Es decir, evidentemente hay una perversidad en la ley. Hay una suerte de perversidad. Es decir, que el trabajador se conforme con eso. Y nada más.
desalentar Convengamos. cualquier acción judicial posterior. Es decir, es una ley, es un proyecto inconstitucional, es un proyecto antifederal, es un proyecto antiobrero y es un proyecto antisocial. Pérdida de derechos directamente para el trabajador, lisa y llanamente Claro. pérdida de derechos. Doctor, esto está estudio en la legislatura, no creo que hoy tenga consigo. Quiero ver qué van a hacer los progres socialistas con esta ley, los Lipchi y compañía. Quiero verlos, ¿eh? Quiero verlos qué van a hacer. ¿Qué van a hacer los puyaros que tanto se llenan la boca permanentemente? Quiero verlos, ¿eh? Vamos a ponerle punto suspensivo. Doctor, un tema que usted lo vino analizando, que si se quiere, lo destapó. El teletrabajo. Se acaba de votar en el Congreso Nacional la ley, donde establece un artículo que hay que reglamentar, que es la forma que va a controlar hipotéticamente el empresario a los trabajadores cuando están cumpliendo su labor dentro de su hogar. ¿Cuál es su opinión respecto a la ley de teletrabajo que se acaba de llevar? Que también ha sido duramente atacada por sectores del macrismo concretamente, por los Pergolini y compañía. A ver, ¿cuál es su opinión? Bueno, no es casual que haya sido duramente atacada por esos sectores. Para esos sectores reaccionarios, pareciera como que el teletrabajo era una oportunidad para esclavizar a los trabajadores. Es decir, para aislarlos, para que no tengan afiliación sindical, para que se olviden de las luchas, para que trabajen en su casa, para que confundan su lugar de trabajo con el lugar donde viven, para que no se reúnan con los compañeros o compañeras, para que no puedan protagonizar luchas, para que no puedan pensar en una sociedad mejor y más justa. Bueno, eso es lo que ellos sueñan en todo el mundo. En todo el mundo, los poderosos sueñan con eso. Pero la República Argentina les ha demostrado que va a regular ese trabajo y que en primer lugar los considera trabajadores, no colaboradores, no colaboradores, de ninguna manera trabajadores autónomos, sino trabajadores. Eso es lo primero que hay que reconocer de la ley 27555. Es muy importante. En segundo lugar, los derechos individuales y los derechos sindicales de los trabajadores, de los teletrabajadores. Eso es muy importante también. Su derecho a afiliarse al sindicato, su derecho al convenio colectivo, que no pueden perder derechos, su derecho a la reversibilidad, es decir, si trabajaban en un sector determinado y tienen por diferentes razones y accede y acuerda con el patrón en forma escrita que puede trabajar en su casa, en un momento determinado puede decir, mire, yo tengo intención de volver al lugar de trabajo. Y no se le puede negar ese derecho. ¿Por qué? Porque no nació como teletrabajador. Porque el contrato de trabajo se planteó en un determinado lugar y no en la casa. Por lo tanto, tiene derecho a volver a ese lugar. Si el empleador le dice, mire, yo no tengo más espacio para usted, se puede dar por despedido. Obviamente que se puede dar por despedido, porque él no nació como teletrabajador. Es muy distinto cuando uno es contratado como teletrabajador. Ahí no existe esto. Eso le decimos a Pergolini. Eso es importante decírselo. Primero que no leyó la ley. Primero que no la leyó. Segundo, que confunde el freelance, el trabajador libre, con el trabajador que está dedicado a servir a personas como él, ¿no? Él quiere tener mano de obra barata, mano de obra esclava, mano de obra capaz, pero esclava. No. Y hay otro tema que también usted lo plantea. Vaya si lo sabremos, nosotros somos freelancers, más de una oportunidad con el trabajo que hacemos, cotidianamente las corresponsalías, etcétera. No nos quejamos por ello. Pero hay otro tema, el derecho a la desconexión, que usted tanto bregó y tanto habló en sus comentarios en nuestra entrevista, el derecho a la desconexión. El diritto alla disconnessione.
dicen los italianos. Bueno, es una verdadera lucha, porque en esos países, en Europa, el teletrabajo está instalado hace mucho tiempo. Entonces, la lucha por la desconexión. Bueno, la ley 27555 lo establece claramente. El trabajador tiene derecho a una jornada de trabajo, esa es otra cuestión. Tiene derecho a que le respeten la jornada de trabajo, la jornada de 8 horas. Para mí es mucho, sinceramente, ¿eh? Porque el teletrabajo cansa y aliena también. Entonces, bueno, usted sabe, yo soy partidario de las 6 horas, ¿no? Como jornada límite, como jornada limitada de trabajo. Pero bueno, se establece la jornada normal y además que cuando termina esa jornada, el teletrabajador o teletrabajadora tiene derecho a la desconexión, tiene derecho a no ser molestado, tiene derecho a que no lo llamen a las 22:30 o a las 23 horas para preguntarle qué va a hacer mañana o cómo programa lo que va a hacer mañana. Es decir, es un derecho humano, es un derecho humano el derecho a la desconexión. Por otra parte, no nos olvidemos también que en realidad el lugar de trabajo del teletrabajador tiene que estar convenientemente separado del lugar donde está con su familia, donde comparte con su familia el almuerzo, la cena. Es decir, el empresario le tiene que garantizar un lugar, no solo los gastos correspondientes a los elementos que utiliza, sino también un lugar donde pueda desarrollar con comodidad su trabajo. Entonces, estamos hablando de eso y estamos hablando de una nueva modalidad de la relación laboral. No estamos hablando de una relación distinta a la relación laboral. Lo mismo que ocurre con los trabajadores de plataforma o con los riders, como le dicen en otros lugares. Los trabajadores pedidos ya, de Globo, etcétera, etcétera. Que se pretende, ahí no tenemos regulaciones, se pretende que son trabajadores independientes. Incluso hubo un proyecto de estatuto que nosotros estuvimos totalmente en desacuerdo porque no creemos que haya que hacer un estatuto, sino hacer, como en el caso del teletrabajo, como en el caso de la ley 2755, digamos, una modalidad dentro de la ley de contrato de trabajo, para que no haya dudas al respecto, para que no haya dudas respecto a la relación de dependencia que tiene. Perfecto, doctor, le agradezco infinitamente, un gran abrazo, ha sido muy claro como siempre. Igualmente, gracias a usted. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Bueno, vamos a tomar contacto con Pepe Berra, del Movimiento Evita. Y vaya si el Movimiento Evita sabe lo que significa estar al lado del más humilde, del más vulnerable, ¿eh? Pepe, ¿cómo te va? Buen día, buenas tardes, buenas noches, como siempre decimos. Para ustedes, todos los días son iguales. La lucha por la reivindicación del más humilde, del más vulnerable, no tiene hora, digamos, es todos los días concretamente. Pepe. Así es, Alberto, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, buen día, buen día. Escuchame una cosa, Pepe. Ustedes han tenido 2 encuentros importantes virtualmente con el presidente de la República. El día 26 de julio pasado, aniversario, digamos, del fallecimiento de Evita, todos los movimientos Evita del país, que fueron multitudinarios, mantuvieron un contacto reivindicando, digamos, la labor presidencial y además reivindicando el trabajo de ustedes, porque ustedes, no desde ahora, sino de siempre, trabajan al lado más humilde, al lado de los movimientos sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Fue un muy buen encuentro ese. Yo lo vi en un momento determinado. Fue un buen encuentro ese, Pepe. Sí, así es. Bueno, fue un buen encuentro y fue muy importante también la presencia del presidente Alberto Fernández, en donde de alguna manera ratificó su compromiso con los sectores más necesitados, más humildes,
y bueno, y eso la verdad que a nosotros nos llena de orgullo. La actividad fue precisamente, como vos decís, fue una actividad que se hizo producto de la pandemia a través de Zoom, con una conexión con todas las provincias, en donde se hicieron ollas populares para mostrar, bueno, el trabajo que vienen haciendo fundamentalmente nuestras compañeras, que es un trabajo silencioso, pero esencial, como el propio gobierno lo considera, que es poder darle de comer a muchísimos argentinos que de otra manera se la verían muy difícil con la pandemia, y aún sin la pandemia también se la ven difícil, ¿no? Porque no podemos ignorar que en la Argentina hay una pobreza estructural muy grande, y que es uno de los temas que hay que combatir, ¿no? Y que venimos charlando con Alberto, con el presidente, para ver cómo lo abordamos y cómo vamos encontrando la solución a estos temas. En ese marco también se pidió, ahí con la presencia del presidente, que se sancione la ley Ramona, que precisamente la ley Ramona establece un reconocimiento para todas estas compañeras que hacen y que atienden los comedores comunitarios y los merenderos, con un plus salarial, ¿no? Para ellas. Sí, porque este trabajo no es gratuito, tiene su tiempo concretamente, por más que tenga una sensibilidad del trabajo. Encuentro presidencial que se repite el día 7 de este mes con motivo de San Cayetano, Pepe. Así es, esto en un marco de la UTEP, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. También hubo un encuentro, vos sabés que los movimientos populares hace 4 años comenzaron a un proceso de unidad en la lucha, que fue precisamente, se corporizó en la marcha de San Cayetano, ¿no? En la iglesia desde Liniers hasta Plaza de Mayo, que fue una marcha multitudinaria que se fue repitiendo todos los años y que de alguna manera retomaba las luchas, digamos, que dio la CGT durante la dictadura genocida con Saúl Ubaldini, ¿no? Que también se manifestaban por paz, pan y trabajo en la iglesia de San Cayetano. Bueno, esta vez nosotros le agregamos al paz, pan y trabajo tierra y techo también para los sectores populares. Y en ese marco, y producto de la pandemia, 7, como no se pudo hacer la marcha, se hizo también una actividad de videoconferencia con distintas unidades productivas para mostrar el trabajo que realizan los compañeros, en donde muchas veces son estigmatizados o son producto de un prejuicio de algunos sectores de la sociedad que los tratan de vagos o de choriplaneros, bueno, y demás epítetos que le ponen, pero que en realidad los compañeros lo que hacen es inventarse el trabajo todos los días, ¿no? Y eso fue lo que mostramos, y también estuvo el presidente apoyando, digamos, la actividad que realizan los compañeros. El odio macrista ha calado muy hondo en la sociedad, dolorosamente, ¿eh? Llamarle grieta, llamarle separación, llamarle división de clase, todo lo que fuere. Si algo habría que felicitarlo a Macri, entre comillas, que está veraneando en Europa hoy por hoy, mientras el país se desguaza, digamos, dolorosamente y trata de encaminárselo en el medio de una pandemia universal, ¿sí? Yo decía, es haber pergeñado este odio, haber alimentado este odio en la sociedad. Es terrible lo que acontece. Volviendo a los temas locales, a los temas provinciales, ustedes estuvieron apoyando el tema de Vicentina y movidas en los últimos días, reclamándole a los algodoneros en el norte de la provincia, reclamándole a los sectores dueños, a los Vicentín, a los Nardelli, a los Paduan, que paguen concretamente como corresponde, pues están cobrando con bonos. Esto es volver a la vieja forestal de la década del 40. Sí, sí. Así es, sí, así es. Bueno, venimos apoyando la lucha que llevan adelante los trabajadores de Vicentín y en particular también los de la algodonera, ¿no? Que son los que vienen sufriendo la falta de cobro desde hace muchos meses, y precisamente como vos señalabas, a veces hasta con bonos que nos hacen recordar a la vieja forestal, ¿no? Y a las viejas prácticas que tenían las empresas explotando a los trabajadores.
La verdad que no, lamentamos mucho la posición que ha tenido primero el juez del concurso, Lorenzini. Lorenzini, y después también las autoridades de Vicentín, que son las que han llevado a la empresa, una empresa de un sector de punta de la economía, la han llevado a una situación realmente inexplicable, y lo único que podemos decir que ahí hay una gran estafa, una gran defraudación, y la verdad que lamentamos que no se haya podido avanzar en las propuestas que tuvieron tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial para generar el salvataje de la empresa y para que Vicentín pueda seguir produciendo y lo haga en favor de todos los argentinos, ¿no? Me parece que estamos en una situación que lamentablemente la empresa va a la quiebra, y si no se hacen las cosas como deben hacer, bueno, van a estar perjudicados todos, los productores, los trabajadores, los empresarios, todo el mundo va a salir perjudicado de esta situación. Yo sé que ustedes no se van a hacer cargo, ustedes respaldan, apoyan todas las políticas nacionales. No te voy a preguntar respecto de lo que voy a decir, pero cuidado, hay que avisarles a las autoridades políticas nacionales y locales en la provincia que esto se puede llegar a transformar en un estallido social. 5 o de 5.000 a 7.000 trabajadores en la calle protestando en cordón industrial. Y la empresa consumada en una gran estafa. Pepe, te agradezco infinitamente, un gran abrazo como siempre, a seguir trabajando por los vulnerables, a seguir laborando, digamos, por los más humildes como lo son ustedes en el movimiento Evita. Abrazo, Pepe. Bueno, gracias, Alberto, un abrazo para vos, y bueno, y a seguir comunicando también todo esto que hacemos, ¿no? Muchas gracias. Chau, chau, Pepe, gracias. Bueno, vamos a tomar contacto con nuestra especialista en temas laborales y también previsionales, pero previsionales y también laborales. Pero quien está generalmente con el tema laboral, además de Liliana Coronel, la doctora Liliana Coronel, es Jorge Elizondo, con quien hemos hablado en este programa, y estamos hablando en este programa por el tema teletrabajo. Con la doctora Coronel venimos siguiendo hace bastante tiempo el tema ingreso básico universal. Doctora, este ingreso básico universal, que fue el último contacto que mantuvimos anteriormente, explíqueme de qué se trataría, y además, ¿se viene el ingreso básico universal, al igual que ocurren en otros países desarrollados hoy por hoy, a la Argentina? Bueno, buenos días, buenas noches, como dicen ustedes, buenas tardes. Sí. En primer lugar, lo que quiero tener una línea, un minutito, un recuerdo para un colega nuestro, un previsionalista muy de nota acá en Rosario, creo que era conocido en toda la provincia, que fue el Babi Zacarías. Sí. Falleció el 24 de julio. Y bueno, un recuerdo para él, un recuerdo alegre como era él, un hombre no solo del derecho, sino también de la música, un pianista, una persona deliciosa, y que fue un maestro para todos nosotros. Así que vaya ese recuerdo cariñoso para él. Bueno, en relación nuestro respeto para la familia, nuestro respeto para la familia de Zacarías. Nuestro respeto y dolor en este momento tan especial. A ver, ¿qué es el ingreso básico universal? ¿Qué sería en la República Argentina el ingreso básico universal, Liliana? Bien, el ingreso básico universal, como estuvimos charlando la última vez que nos comunicamos, es un tema que entró en agenda mundial, sobre todo a raíz del COVID, ¿no es cierto?, que ha puesto de rodillas la economía en todo el mundo, y que todos los estados, los más desarrollados, inclusive empezaron a estudiarlo y a analizarlo. Sería una transferencia económica permanente, periódica, para todas las personas que tengan la sola condición de ciudadanía, o sea, que vivan en un determinado territorio, y universal por eso, o sea, que es para todos, hasta para los millonarios y los pobres y los medios, para todos, que pretende ser un piso a partir del cual se tenga cierta dignidad. Ayer hablábamos con una persona que maneja muy bien estos temas y hablaba de unas sociedades semejantes. A eso apunta el ingreso básico universal, una transferencia dineraria
periódica, universal y sin ningún condicionamiento. No hay que hacer nada para percibirla. Esa es la teoría, ¿no es cierto? Esa es la teoría, esa es la teoría. Después resta la práctica, instrumentarlo, a ver qué ver con qué condiciones, quiénes pueden acceder, quiénes no pueden acceder, pero usted me dice que es universal. En las últimas horas usted mantuvo una reunión con Alexander Roy, que es el director de Economía Popular, un hombre del movimiento Evita, ¿sí? A nivel nacional. Imagino el Ministerio de Desarrollo Social a nivel nacional, ¿sí? Que esto se está estudiando, que lo inmediato de Alberto Fernández es generar trabajo, generar obra pública, salir de la pandemia al momento que esto ocurra con alguna vacuna, como está dando vuelta por el mundo, etcétera, etcétera, las últimas novedades sobre Rusia, pero esto se viene, ¿es así? ¿Mantuvieron esta charla virtual ustedes con el doctor Roy? A través, también por Zoom, como estamos teniendo toda nuestra vida, tuvimos una reunión que fue motorizada por el Colegio de Abogados de Rosario y que convocó a muchos sectores, a la Comisión de Enlace Social de Derechos Humanos, a mí que soy previsionalista, bueno, a un montón de gente interesada en estas sociedades semejantes, ¿no es cierto?, en vivir en una sociedad más igualitaria. Y el principal invitado fue Alexandre Roy, que es el director nacional de la economía popular en el Ministerio de Desarrollo Social. Que, bueno, el gran tema es ¿no es cierto?, por el cual fuimos convocados a esta reunión, y él lo que nos dijo es que el tema está en carpeta, está en agenda, pero no hay ningún proyecto concreto y efectivo que se esté analizando. Y que inclusive no hay ningún lugar en el mundo en el que se esté aplicando. Estamos todos, digamos, estudiando esta posibilidad, esta perspectiva, y en el único lugar que hay un grado de avance más destacado, más avanzado, es en la Ciudad de México, que hay un proyecto de ley que se está debatiendo en este momento. Pero, por ejemplo, Merkel lo está estudiando, Macron lo está estudiando. El mundo desarrollado está atrás de esta perspectiva del ingreso básico universal. En la Argentina ha habido como una elección al respecto de qué hacer con esta ciudadanía tan carenciada que reveló la pandemia, que existía previamente, pero que se puso en blanco y negro. Y un tema que interpeló al gobierno fue el IFE. Cuando se largó el IFE, que estaba previsto y programado para 3.600.000 personas, resulta que se anotaron 12 millones. Eso fue un llamado de atención, una alerta que hizo empezar a pensar qué hacer con esa gente terminada la pandemia. O sea, el año que viene o cuando fuere, salimos de este estado de inacción, de aislamiento o de distanciamiento, y esa gente va a seguir siendo tan pobre como es hoy, porque son los excluidos del sistema los que se anotaron en el IFE, o los de rango muy bajo, como son las trabajadoras y los trabajadores de casa de familia, o los monotributistas más bajos. Entonces, el IFE, que ya le digo, sorprendió al gobierno y representó el 50% de la población económicamente activa. O sea, que la mitad de la Argentina que trabaja está carenciada y necesita una ayuda del gobierno. Entonces, nos decía Roy ayer que se lanzó, esto es muy importante, yo quiero que lo sigamos hablando hasta el cansancio, se lanzó desde el Ministerio de Desarrollo Social un registro nacional de trabajadoras y trabajadores de la economía popular. Hay una página que si usted entra en Desarrollo Social, el RENATEP, que es el Registro Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular, que pretende que las personas ingresen y se registren ahí para poder dimensionar el tamaño del sector. O sea, aparte de lo que fue el IFE, que ya fue como un semblanteo de la composición de esta gente, de todos estos compatriotas que están en esta situación de fragilidad económica, el RENATEP pretende sistematizar y dimensionar al sector.
A raíz del RENATEP ya se lanzaron 2 programas. Un proyecto, Proyectar Trabajo. El Proyectar Trabajo es para mayores de 40 años que tengan un espacio físico en su casa, un garage, un lugar donde desarrollar una tarea, por ejemplo, de marroquinería o de costurera, y en el trabajo a los mayores de 40 años le suministra, por ejemplo, la máquina de coser o la herramienta que te haga falta. No, me parece muy bueno todo esto. ¿Y esto viene a propósito del ingreso básico universal o es una ayuda inmediata? Porque yo lo he visto a Daniel Arroyo abastecer, digamos, a determinadas familias con el IFE a la par una determinada maquinaria para hacer pastas, para hacer otro tipo de productos que tienen una rápida salida, digamos, en familias de alrededor del beneficiario. Mira, yo lo que creo que no han encontrado, primero porque estaba con el tema, se estaba negociando el tema de la deuda. Después todavía no está el presupuesto y el tema del ingreso básico universal demanda una erogación del Estado que es muy importante. Entonces, yo entiendo por todas las reuniones que hemos ido teniendo con los que están manejando el tema de desarrollo social, ha sido que han decidido en este momento incorporar a los que tienen alguna actividad de la economía popular con proyectos menos ambiciosos, muy interesantes, claro. Pero no, y que aparte, ¿sabes qué me parece que pasa a mí? Nosotros tenemos, ayer no lo alcancé a conversar con Roy, pero lo voy a tratar de seguir trabajando este tema. Nosotros tenemos una concepción judeo-cristiana de que te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y creo que en el imaginario popular es mejor visto que te den para trabajar a que te den dinero sin que trabajes. Yo creo que es por ahí. Entonces, este proyecto, Proyectar Trabajo, y después hay un proyecto para los jóvenes de 16 a 24 años, que sale creo que la semana que viene, que ese proyecto para los jóvenes le van a dar un salario mínimo a cambio de 6 horas efectivas de trabajo. Me parece muy bueno. Quedamos pendientes con ese segundo tema, ¿te parece, Liliana? ¿Cómo no? Porque hay también en la provincia nuestra que se ha lanzado otro programa que es muy interesante y que también está en el área de desarrollo social. Ya te comprometo, como te digo siempre, nos tuteamos nosotros, en la actividad privada, te comprometo también para la próxima, para hablar de estos 2 proyectos, el proyecto para joven y lo que ocurre en la provincia de Santa Fe. ¿Estamos? Para la próxima semana. Cariño como siempre, Ana, cariño como siempre. Un abrazo. Saludos. Tía, por favor, cuídate mucho. Sigan cuidando a todos. Cuando sea grande quiero ayudar como ustedes. Yo que puedo ayudar. Gracias por todo lo que están haciendo. Fuerza, ma. Sigue cuidándote que todos te necesitamos. Usen siempre el barbijo y lávense las manos. Cuídate, papi, que quiero. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Bueno, vamos a tomar contacto con el doctor Martín Maceo. El doctor Martín Maceo es el patrocinante, el defensor de una agente penitenciaria, una mujer oriunda del departamento de San Jerónimo que laboraba en la cárcel de Coronda. E hizo una denuncia muy, pero muy grave y seria, severa denuncia, de haber sido violada en la cárcel de Coronda años atrás, por 2 altos oficiales de esa institución penitenciaria. Doctor Maceo, como siempre decimos nosotros, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿sí? En plena
pandemia en plena cuarentena. ¿Cómo está la causa de esta señora oriunda del departamento de San Jerónimo que hizo esta gravísima denuncia y después vino el fin de año, vino la cuarentena? ¿Cómo está la situación hoy por hoy de esta señora? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Un gusto poder hablar con vos nuevamente. Mira, si bien hemos tenido muchísimo retraso por todo este tema de público y notorio conocimiento, he mantenido una entrevista la semana pasada con la Fiscalía, en la cual me prometió que en 15 días iban a estar desgrabando las entrevistas que ya mantuvieron con el psicólogo, con la psicóloga que la viene atendiendo a mi clienta desde que fue víctima de este delito, y al psiquiatra que ya la venía atendiendo con anterioridad a la comisión de este hecho que ella ha denunciado. Así que probablemente en 15 días ya tengamos algún dictamen oficial en cuanto a la admisibilidad de la denuncia. Ahí va a haber grandes novedades. Ya a partir de 15, 20 días va a haber grandes novedades. Doctor Maceo, hay un dato. Los sospechados en este caso, 2 otros oficiales, ¿siguen en actividad? ¿Están dentro de la institución? Los 2 denunciados no solamente que continúan dentro de la institución, sino que han sido ratificados dentro de su cargo, gozando, a diferencia de los demás, de cualquier suboficial, una sensación de impunidad y de que siguen haciendo a diestra y siniestra y disponiendo de todo el personal del servicio penitenciario de la provincia. Ni hablar de hipotéticamente borrar pruebas, en este caso, ¿sí? Cuando se pueden llegar a presentar o se pueden recabar por parte del Ministerio Público de la acusación. Alberto, ya desde el año pasado venimos con esta situación de que se han hecho desaparecer pruebas. Los libros de guardia de ese día hoy siguen sin aparecer. Si bien se han mostrado en distintos medios algunos libros, eso no corresponde con el sector que nosotros estamos solicitando y que solicitamos a la Fiscalía desde un primer momento que cautelarmente los secuestre. Esos libros corresponden a puestos que están a más de 200 metros donde se desempeñaba mi defendida. Bueno, vamos a recordarle un poco a la audiencia cómo hipotéticamente fue la situación que ella, digamos, denuncia, esta grave denuncia de violación en su perjuicio ocurrido en el penal de Coronda. ¿Cómo fue aquel hecho, doctor? Ella trabajaba en la unidad 1 de Coronda, en un puesto que se denominaba estacionamiento. Recordemos, las condiciones de salubridad no eran las adecuadas para que un personal femenino esté allí, no tenía agua, comunicación, elementos de higiene. Y en una mañana, donde ella se supone que estaba recibiendo una recorrida habitual, es normal que distintos oficiales hagan recorrida para corroborar que no haya ocurrido ninguna novedad en los distintos puestos de seguridad. Y bueno, ese día se apersonaron en el puesto de seguridad donde estaba mi clienta y la sujetaron. Uno se paró por detrás, la sujetó con la misma campera, el otro le arrancó las vestiduras y bueno, perpetraron el delito, buscó socorro, mi cliente en ese primer momento buscó socorro con una personal femenina, una oficial, y recordemos que le dijo, y textualmente, acá las cosas son así. Ahora, esa frase, Alberto, muchos me han preguntado si es algo habitual este tipo de delitos, y la verdad que con el correr del tiempo he recibido muchas comunicaciones de que pareciera ser más habitual de lo que uno se imagina. Y esa frase que esta oficial dio va a tener que dar explicaciones porque la verdad es las cosas en el servicio son así. Las cosas en el servicio son así, o sea que habitualmente podrían llegar a ocurrir violaciones en el servicio. Esas manifestaciones que usted recibió, ¿se tradujeron de denuncias además de su defendida? Mirá, a mí me dieron una respuesta, hubo una chica con la que yo pude tomar contacto directo con ella, y la respuesta cuando yo le sugerí realizar la denuncia, me dijo: yo voy a necesitar un ataúd, vos no. Respuesta de un mensaje de texto textual: yo voy a necesitar un ataúd y tengo una familia. Bueno, sí. A ver, los 2 sospechados en este caso, ¿es verdad que tienen alguna suerte de protección formal o política
por parte de las actuales autoridades políticas del Servicio Penitenciario de la provincia de Santa Fe? Ya tienen, digamos, gozan de la impunidad, no solamente con la gestión anterior, le dio muchísima, al haber hecho, al haber cesanteado a mi defendida, es como decimos, es como yo digo, la han desaparecido. Y nosotros teníamos otra perspectiva al haber un cambio de gobierno, al haber un cambio de gestión con otra bandera política, esperábamos que por lo menos cautelarmente y para evitar todo tipo de exposiciones se lo sacara de su lugar. Déjame comentarte, por ejemplo, hace un mes aproximadamente en la unidad 6 de Rosario aparecieron en el frente grafitis agrediendo verbalmente al director de esa unidad, que es uno de los denunciados. Ajá. O sea, la verdad es que vergüenza para el personal que está trabajando en esa repartición. Sí. O sea que todo sigue como era entonces. Usted fíjese, doctor, usted y yo somos abogados, ¿sí? En las últimas horas, no vamos a analizar en profundidad este tema porque es harto sabido. 2 fiscales acaban de ser separados y los van a echar, sospechados de la comisión de un delito, ¿sí? Sí. El propio Perotti en las últimas horas no solamente le aceptó la renuncia, sino que dispuso prácticamente una cesantía de hecho para cercar, es decir, ocupar cargos en la justicia ordinaria. Pero fíjese usted en la comparación. Nadie lo sigue a Perotti, nadie lo sigue. Estas 2 personas, nadie dice que son culpables. Todos tenemos la sospecha. Hay un trámite judicial, pero mínimamente, para no obstruir la causa, tendrían que haber sido separados de su actividad. Es como que gozaran de ciertos fueros. Se ve que el personal del servicio penitenciario, cuando alcanza cierta jerarquía, adquiriera determinados fueros. Porque, por ejemplo, recordemos el caso del año pasado cuando se evadió un famoso detenido del Centro de Justicia Penal. Yo fui abogado de uno de los chicos que trabajan en el servicio penitenciario que estaba imputado en ese delito e inmediatamente se dispuso la disponibilidad, violando el principio de inocencia. O sea, si a determinado personal con determinada jerarquía e incluso a fiscales se los separa del cargo preventivamente para que no entorpezcan la investigación, ¿por qué no se los separa en estos casos? Que además es un delito de violencia de género. Hay muchas cuestiones, no es una soncera el delito del cual están denunciados. Doctor, yo le agradezco infinitamente, vamos a estar en contacto y a guardar unos 15 días más o menos, ¿sí? En la segunda quincena de este mes de agosto, a ver qué novedades tenemos desde el Ministerio Público de la acusación, que se tendría que mover bastante, más rápido, ser más dinámico, pese a la cuarentena, etcétera, porque la vida continúa concretamente. Queremos saber cómo termina esta historia de su defendida, quien conocemos personalmente nosotros, pero por determinados datos, por determinadas cuestiones, no damos a conocer ni su nombre, ni su apellido, ni su domicilio actual en este caso. Un gran abrazo, doctor, le agradezco infinitamente. Gracias, Alberto, por la comunicación. Bueno, vamos a tomar contacto con Luciana Crespi. Luciana Crespi es mamá, como hay mamás, papás, ¿sí?, que tienen un familiar, un ser querido, digamos, que sufre fibrosis quística. Recientemente se acaba de aprobar en el Congreso Nacional, ¿sí?, la ley que le da contención, que le da protección, ¿sí?, y además otorga un certificado muy especial para aquellos y aquellas que sufren. Pero me da la impresión que hay fuertes presiones, ¿sí?, económicas, sociales y políticas para desmerecer la ley. Luisina, ¿cómo te va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todos los días son iguales. Y para ustedes que tienen una lucha muy especial, ¿qué ha pasado? ¿Qué noticias tienen respecto de la futura reglamentación de esta ley? Hola, buenos días. Mira, Alberto, es posible que haya, como vos bien dijiste, muchas presiones políticas, intereses políticos privados y económicas fundamentalmente. La ley que, bueno, fue aprobada en diputados en diciembre, el 23 de julio fue aprobada en senadores, va al Poder Ejecutivo para que, bueno, la promulgue y la ponga en el boletín. En estos 10 días, donde tiene el presidente para
para exponer en el boletín, para vetar o dejar como está, como es lo que él dijo, y la señora y su esposa, la primera dama, también lo dijo, nos hemos enterado de que hay 5 artículos que corren peligro. El artículo número 7, que es el certificado de discapacidad, el CUT, ese es uno de los que se sacaría, y es el que, de los 5 artículos, es el que estamos preguntando por qué, y es el que más nos duele. Nosotros decimos que es el corazón de la ley. Es como que desarticulan, y es como que empiezan a desarmar y a poner en esos espacios que quedan papelitos así. Y no queremos, ¿no? No queremos, porque el certificado único de discapacidad del artículo 7 de esta ley que estamos hablando es fundamental para poner en equidad, en igualdad e integración a todos los pacientes, a todos, independientemente de dónde vivan y la condición socioeconómica que tengan. Y entonces, usted está parado en el medio, esperando, aguardando, porque vuelvo a decirlo, y usted me lo vas a recordar, esta ley tiende a darle equidad, protección, cobertura por parte de las obras sociales, que no tengan que andar mendigando una atención médico-asistencial por cada una de las obras sociales, que no tenga que andar mendigando, como bien lo dicen, un certificado de discapacidad. Y entonces, Silvina. Y bueno, entonces estamos en el medio, los padres, la familia, nuestros hijos, los pacientes adultos, porque en esta lucha hay pocos adultos en Argentina, pero hay, y están compartiendo esta lucha con nosotros también. Pacientes adultos, te estoy hablando mínimo una franja etaria entre 28 y 45 años. Son muy poquitos, pero están. Y ellos también dicen, esta lucha que ustedes están, yo la viví con mi mamá, la viví con mi papá. Las obras sociales siempre manipularon. Vos sabés que hay un caso en Buenos Aires de una mamá que le pidió a su prepaga, una prepaga muy prestigiosa del país, de los cuales el ministro Ginés García es muy amigo del mayor accionista de esta obra social, por eso también los intereses vienen por ahí, porque él en una de las conversaciones que tuvo con unos padres, se reunieron, dijo, yo tengo gente amiga, esto yo no le puedo hacer, la ley así como está no va a salir, así se los dijo a los padres, vía chat, vía Zoom. Sí. No, pero aparte de otra cosa, así como no va a salir, hay fuertes presiones de las obras sociales, sean públicas o privadas, pero a la par, yo te cuento algo, el sábado anterior a la noche, en uno de los canales más vistos que tiene el país y muy cercano, digamos, al presidente de la República, estaba un actor, no recuerdo en este momento el apellido y el nombre, estaba un actor, dijo, respecto de esta ley, la ley de ustedes, y otras leyes que se discuten, no se pueden andar mendigando por la vida. No se puede mendigar. ¿Qué esperan? ¿Que se muera? ¿Que esté muriéndose para dar una cobertura, una contención con una persona social, para darle un certificado de discapacidad? Fue muy duro, y apeló a la sensibilidad del presidente de la República. Que yo quiero creer, se lo digo sinceramente, que tanto bregó la esposa, ¿sí? La señora Yáñez, y tantos han bregado ustedes por sensibilidad. Esta ley no se va a tocar para favorecer intereses económicos privados en el país. Quiero creer, Luisina. Nosotros también queremos creer porque, es más, me parece que no sé, hay grupos divididos, ¿no? Pero yo me di cuenta o creo darme cuenta de que hay cosas que al presidente no le llegan, que se entera por los medios o se entera por algún amigo o algo, porque... yo entiendo, y lo dije en una entrevista, son muchas las cosas que tiene que ver un presidente, son muchas las batallas que tiene, y más con toda una pandemia, pero hay intereses económicos muy fuertes que están haciendo presión para que esto no salga. Yo te decía de la prepaga esta muy importante en Buenos Aires, a la mamá se le murió su hija, la medicación le llegó 2 meses después de estar muerta su hija. O sea, es doloroso, es doloroso. Estamos hablando de la vida, Luisina, estamos hablando de la vida concretamente. Bueno, recordarle cuáles son los síntomas, cuál es la característica que tiene la enfermedad para aquel
o aquella que lo sufre hoy por hoy? En tu caso particular, tu nena. Bueno, es una enfermedad multisistémica. Esto es muy importante porque al haber más de 2.000 mutaciones en la patología, las manifestaciones clínicas de cada uno, de cada paciente que padece la enfermedad, es diferente. Hay comunes, que son las enfermedades respiratorias recurrentes. Los chicos tienen un sabor a sal, como se les dice, el beso salado. Son chicos que tienen problemas de nutrición, se los ve muy flaquitos, muy deteriorados, tosen, tienen enfermedades recurrentes, infecciosas, pulmonares y problemas para subir de peso, de nutrición se llama. Ajá. En otros países, por ejemplo, países desarrollados, no se los contiene, se los protege, no se les niega absolutamente nada en cobertura médico-asistencial a este tipo de enfermedad. Estamos hablando de adultos mayores, porque es doloroso hablar de la esperanza de vida. Estamos hablando de adultos mayores. ¿Qué es lo que ustedes pretenden concretamente? Llegar a ese estándar de vida, Luisina. Sí. Es feo pensar en el reloj. Vos te levantás todas las mañanas pensando, hablando, tengo que ir a hablar a la obra social, me llegó la medicación, llegó el kinesiólogo, comió o no comió, y encima todo esto, ¿no? Y pelear en la obra social es un desgaste familiar y social muy grande. No, es muy grande. Pelear contra la insensibilidad. Porque si vas a una obra social privada, y en algunos casos a obras sociales públicas, es el papelito, trajiste el certificado, trajiste el papelito, no, pero tenés que traerme, lo digo idealmente, y en forma irónica, tenés que traerme un certificado, ¿sí? Del Papa. No lo tengo el certificado del Papa. El Papa va a rogar por nosotros concretamente. Sí, exactamente. Sí. Bueno, el certificado de discapacidad que se renueva, uno de los artículos es que el chico, cuando ya se diagnostique su patología, se lo den de por vida. ¿Qué significa? Que se lo den de por vida, o sea, que no haya renovaciones por las cosas que pueden llegar a medida que vaya creciendo, pero no se le niega. A mi hija me la dieron por 1 año, hace 3 años atrás, porque la vieron muy bien. Y la respuesta de la médica, de la junta médica, me dijo, pero a lo mejor el año que viene ya no necesita hacer nebulizaciones. Digo, vos disculpame, pero la fibrosis quística no se cura, es una enfermedad degenerativa, recesiva. Si ella no tiene el tratamiento y no tiene el CUT, yo el año que viene te la traigo con un tubo de oxígeno. ¿Eso necesitas vos para otorgármelo cuando ya hay un deterioro de la salud? No me supo qué responder, por supuesto, ¿no? Puntos suspensivos, Silvina, un gran cariño, un respeto para ustedes que tanto luchan por sus hijos, por sus hijas, ¿sí? Vamos a seguir en contacto permanentemente. Este programa y el canal está a la disposición de ustedes, Un gran abrazo, Silvina. Muchísimas gracias a vos, muchas gracias. Saludos y cariños a la nena, Gracias. Recordame, ¿cómo se llama la nena? Zoe. Zoe. Saludos y cariños a Zoe, Debe estar descansando ahora. Hay clases virtuales todavía, ¿sí? Pero Zoe tiene 12 años, vive en Santo Tomé. Su mamá, Luisina Crespi, lucha denodadamente para contención, para equidad, para la protección de la salud de su hija que tiene fibrosis quística. Chao, Luisi, gracias, Chao. No, gracias a vos.